Antes de comenzar, es importante decir que todo lo que se menciona en este programa son opiniones e interpretaciones de los locutores relacionadas con sus propias investigaciones. Se le recomienda a la audiencia crear su propio criterio y tomar este episodio como una fuente de entretenimiento. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes al Gabinete de las Bestias Ocultas. Soy Jacqueline Romero, psicóloga en formación y recién recibida como tanatóloga, perdón, pero lo tenía que presumir. Recién acabo de recibir mi diploma del diplomado que cursé en la Escuela de Posgrados de México en tanatología y prontito también recibimos otro, pero pues ya será momento de presumirlo en otro momento. Y pues sí, vamos a seguir con este chisme de vampiros y creo que este sería el último porque me di cuenta mientras hacía este análisis que ya estoy redundando mucho en los temas, en los chismes y en los análisis que estoy haciendo porque caen en lo mismo. Nada más que esta vez lo vamos a tratar de hacer un poquito más sensual, ya saben por qué. Y vamos a cerrar con broche de oro el tema de los vampiros la próxima semana con el puro análisis de Drácula, porque ya estos 3 episodios que hablamos de vampiros ya tienen mucho contexto, ya tienen mucha historia, de dónde surgió, análisis sobre su sexualidad, sobre sus romances, etcétera, etcétera. Ya teniendo todo el contexto, creo que podemos hacer un análisis, un programa de puro análisis sobre Drácula, que pues es el vampiro por excelencia que todo el mundo conoce, que todo el mundo identifica. Cuando dicen vampiros, lo primero que nos viene a la cabeza. Entonces, pues bueno, estoy sola con mi soledad, again, porque pues el psicópata en formación sigue siendo poseído por su sucubo. Pero bueno, mientras tanto, nosotros nos vamos a ir hacia lo erótico, hacia lo sensual, hacia lo cachondo, ¿por qué no? Porque bueno, los vampiros han estado profundamente ligados a la sexualidad, ya lo hemos platicado, pero no solo como figuras seductoras, sino como unos símbolos culturales del deseo de lo prohibido, de aquello que la sociedad reprime, que teme o que no puede nombrar directamente. El vampiro es un cuerpo que desea, que invade y que también toma y transforma. Es un cuerpo que vive de otro cuerpo. Por eso, más que un simple monstruo, el vampiro funciona como una metáfora, digamos, privilegiada para hablar del erotismo, de pulsiones o de represión sexual, que ya hemos hecho esto en Nosferatu, y también de transgresión de normas sociales. Como ya hemos platicado en anteriores episodios, el vampiro, digamos, entre comillas, moderno, porque de moderno ya no tiene nada, nace en un contexto histórico marcado por una fuerte represión sexual, pero también por profundas transformaciones sociales. A inicios del siglo XIX, Europa vivía entre tensiones por la razón y la irracionalidad, básicamente ciencia y superstición o moralidad cristiana y pulsiones corporales que todo ser humano tiene. El cuerpo, especialmente el femenino, tristemente, era un territorio sumamente vigilado. El deseo debía ser controlado, silenciado o medicalizado. Por ahí les recuerdo, es que no sé si llamarlo medicalizado, pero en otros episodios también les conté, para ser más específicos, en el de Nosferatu, les conté sobre los masajes pélvicos de la época para justo quitarles la histeria a las mujeres, ¿no? En este escenario, la literatura funcionó como un espacio donde todo aquello que era reprimido podía regresar de alguna manera disfrazada para representar esta situación de la sexualidad. Es así como el vampiro aparece no solo como una criatura sobrenatural, sino más bien como una figura condensadora de la ansiedad sexual, del miedo al deseo y de esta fascinación por lo prohibido. Aquí es donde me gustaría meter al preciosísimo señor Polidori con su obra de Vampir, porque pues esta obra es la clave que establece por primera vez al vampiro como una figura socialmente integrada y sexualmente peligrosa. Lord Ruthven no es un ser grotesco y tampoco es marginal. Es un güey que es aristócrata,
refinado, elegante, misterioso, ulala, señor inglés, no puedo decir francés, obviamente, que circula con facilidad en salones, viajes y círculos socialmente respetables. Esta elección no es casual porque el peligro ya no proviene de lo externo o lo salvaje, sino de algo que es deseable y admirado. Ruthven va a encarnar el miedo a una masculinidad depredadora que opera bajo la máscara del encanto. Su relación con las mujeres no es violenta en términos explícitos, pero sí es profundamente extractiva. Porque este güey se acerca, seduce, promete protección o afecto y luego pues abandona o destruye. En este sentido, funciona como una metáfora de una sexualidad masculina que consume sin responsabilizarse y que toma el cuerpo femenino sin reconocerlo como sujeto. Además, el señor Polidori escribe en un contexto donde la sexualidad femenina debía ser pasiva, vigilada y contenida. Las mujeres que se sienten atraídas por Ruthven son presentadas como mujeres vulnerables, impresionables, casi culpables por tener deseo. Y aquí el libro sugiere que el simple acto de sentirse atraída ya es una forma de transgresión. Así, el vampiro no solo castiga a sus víctimas, sino también la narrativa castiga el deseo mismo. Por otro lado, esto es importante señalarlo porque en la dimensión biográfica y cultural del libro de Polidori se dice por ahí que Polidori se inspira parcialmente en Lord Byron, que pues este señor era una figura asociada al escándalo sexual, al libertinaje y al magnetismo erótico. Por otro lado tenemos a Carmilla de Sheridan Le Fanu, que representa un punto de inflexión fundamental en la relación entre el vampirismo y la sexualidad, porque aquí ya introduce de una manera explícita el deseo erótico entre mujeres. En un siglo donde la homosexualidad femenina, masculina, en general la homosexualidad, era prácticamente innombrable, persínense todos, porque ahí vienen las lesbianas. ¡Que vivan las lesbianas, señores! El vampiro se convierte en un recurso narrativo para hacer visible aquello que no podía decirse. La relación entre Camila y Laura ¡están bien guapas las lesbianas! Está construida desde la intimidad emocional y corporal. Carmilla no ataca de inmediato. Se aproxima lentamente, seductora, establece una conexión afectiva que es muy intensa, busca el contacto físico, la mirada prolongada y la cercanía constante. ¡Ay, qué bonito! El lenguaje que maneja el libro está cargado de sensaciones, porque al leerlo te da ese calorcito, languidez, placer, confusión. Y Laura experimenta una mezcla de atracción, incomodidad y fascinación, un estado que refleja con precisión la vivencia del deseo reprimido. Obviamente, Carmilla va a encarnar el temor victoriano hacia una sexualidad femenina autónoma. A ella nadie le va a decir "Who's your daddy?". Ella es su propio papi. Ella no necesita hombres. No busca el matrimonio ni la reproducción. Entonces, su deseo se dirige directamente hacia otra mujer. Y esto la convierte en una figura profundamente subversiva. Aparece entonces como una metáfora de una sexualidad considerada contagiosa, que puede ser corruptora e incluso, hasta si lo quieren ver, peligrosa. Porque pues es capaz de desviar, digamos, entre comillas, perdón, se me olvida que no me ven, puede desviar a la mujer de su rol social esperado. Sin embargo, el texto permite una lectura alternativa. Carmilla no es solo una amenaza. También es una figura de despertar, porque a través de ella Laura accede a una dimensión de deseo y sensibilidad que antes estaba vedada. La tragedia que, pues, perdón por el spoiler si no han leído Carmilla, pero pues hay destrucción de Carmilla. Esta destrucción puede leerse como la restauración violenta del orden patriarcal.
donde la sexualidad entre mujeres debe de ser eliminada para que el sistema social se mantenga intacto. Pero bueno, iba a meter a Drácula después de esto, pero no quiero ser redundante como dije en un principio, y creo que al final termino siendo redundante en ciertas cosas del análisis, pero bueno, eso ya lo veremos la próxima semana en su respectivo análisis de Drácula. Continuando con lo erótico, con lo sensual, la mordida que da el vampiro es en sí misma una de las metáforas sexuales más persistentes en la cultura popular, hablando de esto. ¿Por qué? Porque no se trata solo de violencia. En realidad creo que ni siquiera es violencia, pero bueno, es más bien como un acto íntimo, cercano, bastante corporal, porque el vampiro debe acercarse, debe tocar, sujetar, penetrar la piel. Hay intercambio de fluidos, hay placer y hay una transformación de por medio. Claro, si el vampiro quiere, si no, no. A diferencia de otros monstruos, el vampiro rara vez ataca de forma impersonal. Los güeyes siempre eligen, seducen e incluso esperan a sus víctimas. Y en este caso, la víctima suele experimentar una mezcla de miedo y atracción, de rechazo y de deseo. Y esta ambigüedad es profundamente sexual, porque reprime a fantasías de entrega, de pérdida de control, de redención ante el otro. Qué sabroso, ¿no? Además, el vampiro suele implicar una reconfiguración del deseo. Quien es mordido no solo pierde sangre, gana una nueva sensibilidad, una nueva relación con el cuerpo y el placer. Y esto se puede ver muy claro en esta serie de True Blood, porque cuando un vampiro bebe de la sangre de un humano y el humano de la sangre del vampiro, a una distancia considerable saben cuando están en peligro. Es como si se les despertara un sexto sentido. En muchas narrativas, el vampiro es un ser hipersensorial. Siente más, desea más y vive más intensamente. Y esto refuerza su asociación con una sexualidad excesiva, desbordada y no normativa. Y nuevamente, pues, qué rico, ¿no? Pero el vampiro también representa una sexualidad que no se agota en la reproducción ni en la norma heterosexual. Es una sexualidad estéril, infinita, desvinculada del tiempo y obviamente de la familia tradicional. Por eso resulta tan perturbadora para sociedades que han regulado el sexo en función de la moral, de la herencia y del orden social. Nuevamente meto a True Blood aquí, porque por algo también se los dejé ver en recomendaciones la semana pasada, porque ahí todos se dan con todo y con todo lo que se mueve, vampiros contra lobos, hadas, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los ejes más importantes en la relación entre vampiros y la sexualidad es el control del cuerpo femenino. Históricamente, muchas narrativas vampíricas se centran en mujeres jóvenes que son mordidas, transformadas o seducidas por el vampiro, por supuesto, porque este proceso suele leerse como un despertar sexual. Antes de ser mordida, estas mujeres suelen ser descritas como puras, pasivas y obedientes. Después se vuelven más sensuales, más autónomas y obvio más deseantes. Y en términos culturales, esto refleja el miedo a la mujer sexualmente activa. El vampiro no solo extrae sangre, extrae la sexualidad reprimida y la hace visible. Sin embargo, esta liberación rara vez es celebrada sin ambigüedad. En muchas historias, la mujer vampirizada debe de ser destruida para restaurar el orden moral. Esto revela una tensión profunda. La narrativa permite explorar el deseo femenino, sí, pero al final lo va a sancionar. El vampiro funciona así como una excusa para mostrar lo prohibido sin asumirlo completamente. Y lo podemos notar un poco en Nosferatu, que por cierto hay un episodio de esto, también se les dejó de tarea que lo vieran en el episodio pasado. Hablando un poquito, yéndonos hacia 1922, el Nosferatu de aquel entonces,
Y sus representaciones posteriores también representan una visión distinta del vampiro. A diferencia del Drácula seductor, Nosferatu es grotesco, es animalizado y casi repulsivo, sobre todo lo vemos y lo observamos más en la nueva versión de Eggers. Sin embargo, su carga sexual no desaparece, se desplaza, y es por eso que aunque Eggers pintó a Nosferatu como un ser repugnante, repulsivo y asqueroso, muchas dijimos, ay, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué me gusta este sujeto? Porque en Nosferatu de Eggers, la sexualidad no se muestra como un placer explícito, sino como una amenaza silenciosa. El vampiro entra en los espacios íntimos, especialmente en el dormitorio femenino, de noche cuando el cuerpo está vulnerable. La protagonista es la única capaz de detenerlo, pero para hacerlo debe ofrecerse, debe sacrificarse, permanecer despierta y permitir que el vampiro la consuma. Es por eso que en algún momento yo relacioné a Nosferatu con un incubo. Esta dinámica puede interpretarse como una representación de la represión sexual femenina en contextos burgueses de la época y bastante puritanos. El deseo no se expresa directamente, aparece como una enfermedad, como una plaga, algo que invade y que destruye, que por cierto también está plasmado en la película. El cuerpo de la mujer se convierte en un campo de batalla entre la pulsión sexual y la moral. Y justo la película de Eggers, y hago mucho énfasis en esto porque creo que es como la versión moderna que representa muy chingón esto y que ya no hay tanta represión y escandalización al respecto, refuerza la idea de una sexualidad reprimida que retorna de una forma pues monstruosa. El vampiro ya no es una fantasía romántica de ay, crucé océanos solo para estar contigo, sino más bien es el síntoma de una cultura que ha negado el deseo sexual. Me regreso otra vez a True Blood, porque aquí hay un chingo de sexo por todos lados. Neta, cada episodio tiene una escena de sexo. En contraste bastante radical con Nosferatu, True Blood representa al vampiro como una figura abiertamente sexual. La serie está ambientada en un contexto ya más para acá, más contemporáneo, que utiliza el vampirismo como una metáfora de las minorías sexuales, prácticas no normativas y deseos marginalizados. La sangre, en el caso de la serie de True Blood, funciona como una droga, como un afrodisíaco y un vínculo bastante íntimo, que por eso los humanos se vuelven adictos a la B, que es como llaman a la sangre de los vampiros en este contexto. Beber sangre es un acto cargado de placer, de dependencia y conexión emocional. El sexo entre vampiros y humanos, o entre vampiros también, o sea, vampiros con vampiros, rompe constantemente las categorías tradicionales de orientación, de género y de poder. Como ya dije, aquí todos se dan contra todos. A diferencia de las narrativas clásicas, aquí la sexualidad no es castigada automáticamente. Aquí sí se les permite hacer un poco más. Se muestra más como un campo de exploración. Los vampiros ya no son solo monstruos, son sujetos deseantes que cuestionan la hipocresía de la moral de la sociedad humana. Que por cierto, pues también me gusta un montón porque pues, piden por sus derechos y todas esas cosas. Está muy chido. En este sentido, la serie va a representar una resignificación moderna ante el mito del vampiro. El vampiro se vuelve ahora un símbolo de libertad sexual, pero también como un espejo de los miedos sociales frente a esta libertad. Aunque ya hay como una cuestión contemporánea, sigue habiendo este pedo de reprimir cosas. Pero bueno, ya aventamos nuevamente merequetengue cultural, vamos a ponernos psicoanalistas. Para Papito Freud, la sexualidad humana no funciona como un instinto animal que pues solo se satisface y se apaga. Más bien, pues funciona como una pulsión, una fuerza insistente, parcial y desordenada que empuja al cuerpo más allá de la razón y de la moral.
La pulsión no busca una armonía, busca descarga. Y no va a preguntar si está permitido o no. Aquí es donde va a aparecer el bendito vampiro. El vampiro es un cuerpo gobernado por la pulsión. No come por hambre y tampoco ama por afecto. Ese güey solo necesita. Su deseo, obvio, no se organiza en torno a la reproducción, muchísimo menos al futuro, sino al acto mismo de tomar al otro y ya. En este sentido, el vampiro encarna una sexualidad previa a la civilización, a una sexualidad que no ha sido domesticada por la cultura. Cuando el vampiro muerde, no solo va a atacar, va a actuar una pulsión que no sabe detenerse. Esto explica por qué el vampirismo se percibe como peligroso. No es precisamente porque moralmente sea malo, sino porque no hay un reconocimiento de límites. Este güey señor vampiro no es perverso porque él elija serlo, sino porque no puede dejar de desear constantemente. Y es aquí donde Freud descubre que el ser humano no solo busca placer y unión, que es donde tendríamos el eros, sino que también está empujado por una pulsión de muerte, que es el precioso tánatos. Repetición, desgaste y retorno a lo inorgánico. Estas dos fuerzas no están separadas, al contrario, se entrelazan. Los vampiros son la imagen perfecta de la unión imposible. Ya lo platicamos en el episodio pasado, me parece, o en el primerito, no me acuerdo. Pero su acto más íntimo es beber sangre. Es simultáneamente erótico y lateral. Entonces, el placer no ocurre a pesar de la muerte, sino a través de ella. Por eso, el vampiro erotiza mucho, porque pone en escena una verdad incómoda que Freud formula con una claridad que pues está un poquito brutal, porque el placer nunca está limpio, siempre roza con la destrucción, y aquí viene mucho fetiche. El beso vampírico es excitante porque es peligroso. Nuevamente, True Blood, la sangre funciona como un afrodisíaco, es una droga. Los humanos les gusta beberla porque les da esa fuerza, les da virilidad a los hombres, les da deseo sexual. Y en Nosferatu se muestra como plaga. Dos caras de la misma lógica pulsional. Pero, si hablamos del retorno de lo reprimido, que es aquello que una cultura reprime y obviamente retorna, pero retorna deformado como un síntoma, un sueño, una pesadilla. El vampiro es precisamente eso, el deseo sexual que no pudo decirse a tiempo. Si lo ponemos en contextos puritanos, donde la sexualidad, como ya habíamos dicho hace ratito, especialmente la de la mujer, debía de ser silenciada, el deseo no va a desaparecer, sino que se va a desplazar y va a volver de noche y va a volver como una amenaza. Y nuevamente entra Nosferatu aquí. Es el ejemplo, válgame la redundancia, más ejemplar en esto. Hay 2 escenas sexuales explícitas, pero toda la película está saturada de tensión erótica. El vampiro entra en el dormitorio, interrumpe el sueño, invade el cuerpo. Punto. La mujer no consciente no rechaza del todo, simplemente es atravesada por algo que pues no puede nombrar. El horror no proviene solo del vampiro, sino del reconocimiento inconsciente, de algo del deseo propio está implicado. Que de hecho, que se los dije en el episodio de Nosferatu, en la película justo de Eggers, a mí me gusta decir que el papel que hace Willem Dafoe como Van Helsing, a mí se me hace más como una representación de Freud, curando, más bien analizando el síntoma de ay, se me olvidó el nombre de la protagonista en Nosferatu. Ella. Ella. Bueno, hay algo que Freud llamaba lo siniestro y lo define como aquello que es familiar, pero se vuelve extraño. Y el vampiro es siniestro porque se parece al humano, porque ama, porque desea, porque habla, pero todo esto lo hace sin obedecer las reglas. En términos sexuales, el siniestro aparece cuando una intimidad conocida se erotiza donde no debería. Aquí el ejemplo es Carmila. La cercanía entre mujeres es aceptable como amistad, pero cuando esta cercanía se carga de deseo sexual,
pues es monstruosa. Y aquí es donde el vampiro marca el punto donde la sexualidad cruza una frontera invisible. Lo siniestro no es lo desconocido, sino lo demasiado conocido. Por otro lado, también está esta teoría del objeto A, que es aquello que hace desear. Lacan llama objeto A no al objeto que se obtiene, sino al objeto que pone en marcha el deseo. El vampiro, el cuello, la sangre, la piel expuesta funcionan como objetos A. No son importantes por sí mismos, sino por lo que prometen, que es el acceso al cuerpo del otro. El vampiro no ama a la persona, ama el punto donde el cuerpo se ofrece. Y ya, no más. No deseamos al otro, deseamos lo que el otro nos hace desear. Que aquí justo es donde puedo meter la teoría del goce, que es el placer que excede el placer. El goce es un placer que duele, que quema, que no se puede regular. El vampiro es una figura del goce. La mordida es una escena de goce porque transgrede el límite del cuerpo. Ahí donde el humano se detiene, el vampiro continúa. En el caso de Nosferatu, el goce aparece como un sacrificio silencioso. Y en True Blood, güey, aquí hay deseo explícito. O sea, aquí ya todo es demasiado todo contra todo y aquí sí hay sexo por todos lados, como ya dije. Pero, si metemos la ley, la castración y la falsa libertad, pues realmente el vampiro parece vivir sin ley, porque no envejece, no se reproduce y no respeta horarios ni normas y todo se lo pasa por el arco del triunfo. Pero Lacan nos advierte que la ausencia de ley no libera, encadena, mis preciosos amigos. En este caso, el vampiro está atrapado en la repetición del goce, que eso ya se los chismeamos en el episodio anterior. No elige el desear, está condenado a hacerlo. Y la sexualidad es la fantasía de una sexualidad sin castración. Y al mismo tiempo es su peor castigo. Neta, no hay nada más esclavizante que un deseo sin límite. Y yo sé que al principio todo puede parecer muy divertido, pero créanme que no lo es. Los vampiros, en mi perspectiva, son seres profundamente sexuales, no porque el cine o la literatura los haya erotizado a una manera mega superficial, sino porque nacen desde su origen como metáforas del deseo prohibido. Van a encarnar la tensión entre el placer, la culpa, la libertad y el castigo, o la atracción y el miedo. Y a través de este vampiro, las culturas han podido hablar de sexualidad femenina, del deseo, de las pulsiones reprimidas y pues de los cuerpos que se escapan al control social. Ya sea como un güey que sea aristocrático y seductor, o como este monstruo putrido que vemos en la película de Eggers. Es que neta a veces me sigue dando risa como si nos pareció sensual. Pero el vampiro sigue siendo una de las figuras más poderosas para pensar en el erotismo. Ya dicho todo este merequetengue, todo este cotorreo y este show que ya fue demasiado redundante, ya hasta yo misma me agoté de hablar de vampiros y eso que me gusta un montón. No les voy a dar recomendaciones extraordinarias más que vean Drácula de Coppola, lean obviamente la novela de Bram Stoker y que vean la nueva versión de Drácula, esta versión francesa que salió el año pasado. Me parece una versión muy bonita, muy romantizada, que vamos a jugar con eso en el próximo episodio, justo con esta versión romántica de Coppola y de esta nueva francesa con lo que realmente hay en el libro. Y ya en el siguiente episodio vamos a recomendar todo lo habido y por haber que hay de Drácula en el cine, que es un montón. Y creo que hay películas de esas que a mí me gustan de serie B que son muy raras y también muy buenas que son básicas de recomendar, pero eso ya lo veremos en el siguiente episodio. No nos dejen de seguir en Spotify y en YouTube, ya saben, en Spotify las estrellitas como en Uber, en YouTube activar campanita, dejar comentarios, compartir este episodio con sus amigos y sus enemigos. Si no les gustó, pues
pueden hacerle pasar un mal rato a alguien si esto no les gustó y dicen, ay, qué desagradable, esto me hizo pasar un mal rato, entonces compártanlo con sus enemigos también. Nuestras poderosas redes sociales nos encuentran en Instagram y TikTok como @bestiasocultas, _. Si quieren enterarse de mis chismes personales y que subo muchos memes, a mí me encuentran en Instagram como _ Jack Romero. El Jack se escribe con JACQ. Y pues bueno, nada más recuerden que el vampiro no solo chupa sangre, chupa aquello que la sociedad intenta ocultar y por eso nunca deja de regresar.